Muy buenas tardes, don Felipe Hola. de la Vega, porque hay que llamarlo de don. Bueno, a ver cómo estoy. ¿Me ves Yo te veo bien? fenomenal, ¿Eh? yo te veo fenomenal. Bien, bien. ¿Cómo te ves? Estupendo. Pues ya está. Oye, qué alegría tenerte. El otro día, como decía, causaste sensación con Fernando y la gente se quedó con muchísimas ganas de escucharte más. Así que, ¿cómo Ya, sí, no? sí, ya me lo dijeron, me lo dijeron. Pero eso me lo Bueno, dicen todos, eso me lo dicen todos. no, yo creo que club de fans tienes ya, ¿eh? Bueno, pues un placer recibirte aquí y una vez más de poderte disfrutar, porque yo tengo la suerte de tenerte cerquita y de vez en cuando poder compartir contigo y siempre con tu generosidad de participar en todo. Muchas gracias, de Ya verdad. sabes que lo paso bien con esto. Para mí Sí, me encanta. te va la marcha, ya lo sabemos. Me gusta, sí. Genial. Oye, Felipe, pues nada, Dime. nos metemos en faena, ¿vale? Sí, ¿Te sí, parece? sí, cuando quieras. Sí, Cuando pues oye, quieras. a mí me gustaría que empezáramos hablando un poquito de tu zona, de la Marina Alta, porque Sí, ahora parece que suena y que la gente lo va poniendo en el mapa y parece que se va conociendo, pero tú llevas muchos años allí. pues sí, Cuéntanos ya un poquito hacía falta. cómo era Mira, la zona. fíjate, en el 2022, hará 50 años que estoy ya en la zona. 30 50 años. años son muchos años, ¿eh? Sí, Fíjate, sí. me ha asustado al decirlo. La verdad que causa respeto. Sí, pues mira, te explico. Yo conocí esta zona en el año, bastantes años antes, en el 67 o 66, que tuve que llevar a unos amigos míos marinos desde Cartagena a la zona de Javea para llevar un barco de unos extranjeros que tenían que llevarlo a Menorca. Y me Ujú. quedé impresionado de lo bonito que era aquella zona, la entrada, con las Porque tierras tú, rojas, las viñas todas verdes, que llegaban hasta el mar. Era una preciosidad. Y después ¿de tuve dónde la eres suerte. originario, Felipe? ¿Eh? Perdona. ¿Qué? ¿De dónde eres nacido? Yo soy de España. De España, en general. Sí, porque nací en Madrid, luego estuve en el Escorial, luego en Cartagena, luego estuve en Pontevedra, luego estuve en Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, en Las Palmas de Gran Canarias, en Tenerife, en Güera, Villacineros y Ayun. Después volví a Mallorca, estuve en Ibiza, estuve en Valencia también, en Valencia tuve una temporada y al final me afinqué aquí, en esta zona de la Aquí, Marina, que es la hasta que llegaste a comarca, Parcel. se llamaba la comarca. Mira, esta zona, que es como Ujú, una especie de península, tiene mucho de ujú. insularidad por los vientos. Esta comarca se llamaba la Marina. Las comarcas que había aquí tradicionalmente era el Marquesat de Denia, del Marqués de Denia, Ujú. no el Marqués de Campo, el Marqués de Denia, que hoy día es una alemana, la marquesa. Luego el Condat, de la zona de Beniarreig, del pantano de Beniarreig. Ujú, Luego estaba la Marina, que llegaba hasta, bueno, Polop de la Marina. O sea que, ujú. pero con la división territorial la enmarcaron en Marina Alta y Marina Baja. Yo tuve la suerte de Exacto. pertenecer a la Marina Alta, porque la baja es como que es baja. Nunca, ya es bastante ¿Cómo te complejo de gusta? bajo tenía, bastante complejo de bajo tenía para estar en la Marina Baja. Así que tuve esa suerte y esa marina, esa como comarca de división territorial, no como comarca vitivinícola. ¿Tú sabes cómo se llamaba esta comarca vitivinícola? Esta ¿Cómo? comarca vitivinícola surge en una orden ministerial de 1976 o 79, no me acuerdo exactamente igual, cuando hay una división entre los vinos vinos mm, que no tenían denominación de origen, pero que tenían cierta calidad. Eran vinos de calidad producidos en región determinada. Era para poder exportar, tenías que estar en una de esas 30 y tanto o 40 regiones, que entre ellas estaba Priorato, entre ellas estaba Penedès, que todavía no eran denominaciones de origen. Ajá. Entonces aquí en la zona de Alicante, porque había la comarca del Bajo Vinalopó, y en la zona norte de Alicante existían dos comarcas vitivinícolas. La de Giver-Javea, que Ujú. no venía como Marina Alta ni Marina Baja, Giver-Javea y Beniarrés.
Ajá. Estas comarcas vitivinícolas tenían unas variedades principales y unas variedades complementarias para poder elaborar vinos de calidad producidos en región determinada. Las variedades principales eran, según decía el ministerio, era la garnacha, la monastrell y la merceguera, y complementaria la moscatel. Es decir, que no se podía hacer 100% con uvas de moscatel un vino, porque era complementaria. Para complementar una merceguera o meter algunas uvas de moscatel entre no existía Giró. La Giro. No había ningún sinónimo, no hablaba de sinónimos, como en otras órdenes ministeriales de esa misma época sí que había sinónimos, y en todas las comarcas del mundo había sinónimos, por ejemplo, de la moscatel y de otras muchas más uvas, ¿no? La moscatel tenía muchos sinónimos. La moscatel de Alejandría, moscatel Roma. En España no existía ningún sinónimo, ¿eh? Nada más que existía moscatel y moscatel de grano menudo. No existía. Mientras que en otras comarcas, como en Yugoslavia, en Argentina, mira, las únicas que había como moscatel de Alejandría era en Argentina, en Francia, en Estados Unidos y en muy pocos sitios más, en Yugoslavia y en algunos sitios más. En otras tenían otras denominaciones, el moscatel de Hamburgo, muchas clases. Bien, esta comarca tenía dos variedades importantes, porque la monastrell, que aquí no se llamaba monastrell, aquí el campesino, estoy hablando de la administración que siempre es un poco ajena a la realidad. Entonces, aquí, que habla otro idioma. Sí, habla otro idioma. Entonces, aquí, en esta zona, existían dos variedades fundamentales, que era la Giró y la merceguera para hacer vino para casa. Y la moscatel para pasas, pero no para hacer vino, ¿eh? No se hacía vino con moscatel, pero entre otras cosas estaba prohibido, era complementario. Bien, para pasas, que aquí la industria de la pasa era importantísima. y la mistela, que no se consideraba un vino, era un producto industrial. Precisamente el problema se tuvo en esa época para poder entrar el moscatel, o sea, la mistela, como vino exportable. Ya no se podía exportar ni moscatel seco ni mistelas, ¿eh? Porque la mistela era un producto industrial para toda la comunidad económica. Es decir, servía para edulcorar vinos de toda Europa. Entonces, yo estuve trabajando mucho para ver si se podía. Precisamente yo intenté, porque yo ya quería hacer un moscatel seco, pero eso ya era en los años 80, esta orden era del 79, y al principio yo estaba en vino de mesa y no tenía denominación de origen. Tuve mucho tiempo con vino de mesa. Y si quieres hablamos ahora, me paso un poquito ya la administración, un poco, y me paso un poco a los vientos dominantes, a las clases de tierra. Bien, venga, pues adelante. tenía mucho de insularidad, aunque tenía una proyección como una península, existían varias zonas muy importantes. Por ejemplo, cuando yo llegué todavía había algunas uvas en Denia, que yo incluso trabajé con ellas. Luego en todas estas zonas tenían lo que se llaman pla o también la val, o sea, el valle o el plano. O el llano. El plano, el pla de Xàbia llegaba hasta el mar, la uva, hasta donde está el parador. Yo no lo he conocido, pero sí he conocido el pla de Teulada, llegar la uva hasta el mismo mar. Eso lo he conocido. Ahora no queda nada ahí. Entonces... No, ahí no. Ahí quedan hay una serie de apartamentos que es toda un litoral que lo han hecho como una barrera arquitectónica. Pero bueno, esas uvas que llegaban al mar del Moscatel estaban por toda la costa. O sea, empezabas en Denia, Jábea, Teulada, Benitachell, Calpe y Benissa. Todas esas eran las zonas costeras. Las zonas costeras donde estaban las mejores uvas para mesa, porque eran las que les bañaba el Leveche y el Levante, indistintamente si estaban en Jábea, Teulada, Benitachell y Calpe, les baña el Leveche. El Leveche es el que realmente les da mejor. El Levante los coge un poquito del lago, porque el Leveche es sureste, y el Levante este nordeste. Y cuando a Denia
le daba ese viento que refrescaba la viña durante todo el día, en Javia era poniente, porque pasaba a través de todo el Mongo y se calentaba, y entonces el que le daba buen vino, buena frescura, era precisamente el viento del sur, el de Beche. Ajá. Y en Denia el de Beche era poniente, porque pasaba otra vez por el Mongo y cogía y calentaba esa agua. Eso era muy importante para hacer que una uva tuviera no tantas necesidades hídricas en verano y reflejara frescura del mar. Pero luego estaban las del interior, y las del interior eran Chalot. ¿Qué es lo que pasaba en el interior? Pues esa frescura, esos vientos que durante el día les daban tanto de levante como de leveche, que calman cuando llega el poniente, y cuando amanece calman esos vientos. Yo lo sé, pues he sido marino, y cuando he entrado de arribada, por ejemplo, a donde sopla la tramontana en la zona de Girona, para poder salir, pues teníamos que salir o entrar con el viento cuando calmaban esos vientos, ¿no? Vale. Bien, pues esos vientos, ¿qué es lo que hacen a la uva? A la uva, aparte de refrescarla, es que le hace que la piel sea más dura. Cuidado, que la piel más dura era muy buena para que la uva viajara, claro, pero no para elaborar. Para elaborar esas uvas que tienen la piel tan dura, producen más amargor, porque lo que produce el moscatel es amargor. Luego había otras zonas más interesantes del interior, y de zonas de montaña había pocas, porque la uva moscatel no cumple los requisitos de las uvas de mesa para hacer vinos tintos. No olvidar, ni vinos blancos de calidad. La moscatel no estaba considerada, ya ves que se veía como una uva complementaria, porque no era una uva para elaborar yo, porque me emperré en querer hacerlo. Pero era y tú desde el principio lo tuviste ahora, claro. Gente, yo lo tuve claro. Tú desde el principio claro, porque me di cuenta del pH tan bueno que tenía esa uva, de la frescura que tenía. Entonces, de una forma natural se podía llegar a tener un mosto fresco. Y no me equivoco mucho, porque lo que entonces era despreciada esa moscatel, porque sí se hacían en moscateles, se hacían en el sur de Francia, en Languedoc, pero se hacían con moscatel de grado a menudo. Frontignan, Bon de Venise, todas esas zonas que hacen una uva pequeñita, lo mismo que en Navarra, pero había algunas en esa zona del Languedoc, zonas muy bajas, cerca del Mediterráneo, que le echaban unas poca de cantidad de grano gordo, pero no se hacía 100% con grano gordo. Yo empecé a hacer en los años 86, 87. Y precisamente en esa misma época en Mallorca hicieron también un moscatel de grano menudo con un poco de moscatel de grano gordo, como hacían en Francia. Pero no se arriesgaron al 100%, porque en aquella época, cuando yo empecé en los años 70, no había unas prensas idóneas para poder prensar el moscatel. O sea, que fue un arriesgado en suma. Bien, pues te he estado hablando de la división histórica, de la tierra, de los bienes. Bueno, la tierra no te he hablado. Las tierras casi todas las tierras son lo que le hacen margas. Las margas son calizas arcillosas. Y hay calizas arcillosas blancas y calizas arcillosas rojas, bastante rojas, esas que tienen más hierro. Esas que son tan preciosas a la entrada de Javia, que se llama, entre otras, la zona, pues yo conozco muchas zonas que se llaman partidas. Y esa partida que entras a Javia, donde están las gasolineras de Petronor, eso se llama Catarrocha. Porque y es que ahí le va muy bien Catarrocha, pero luego a la derecha, eso es a la izquierda, y a la derecha, pero más a la derecha pasa el Gorgos, el río Gorgos, que es el río Salop, que ahí es Gorgos. Y cerca del Gorgos están las zonas de Les Ribes. Les Ribes es como la ribera. Pues esas son las mejores tierras de Javia, que es donde tenemos nosotros, donde tenía la casita de mi mujer, la caseta que se llama, donde se hacía la renta. Esas son las mejores tierras, porque son tierras de aluvión, del río, de siglos. Porque aparte que sean calizas arcillosas, también había muy buen drenaje de todos los cantos rodados que durante siglos se fueron acumulando. Y encima de esos cantos rodados es donde venían los limos, las tierras buenas, las tierras veraces. Que esas tierras feraces eran las idóneas para el moscatel. El moscatel no necesita tierras estériles, difíciles, como la Giró. La Giró es todo lo contrario. Y más
ejemplo, ahí la Te Giró, pierdo, Felipe. No sé si el resto te escuchan bien. A ver, ahora te recupero. no Te se puede perdí un nada. momentito. A ver, ahora mejor. No es por el teléfono. Está, ahí te ¿Eh? veo perfecto. Lo que se cortaba, pero ahora te escucho. Sí, no, yo me veo bien, pero a ti te veo mal. ¿A mí me ves mal? Ay, por Dios. ¿Estás Sí, con los porque datos móviles o con la wifi? yo estoy con wifi, estoy muy cerca del wifi. ¿Sí? Si quieres Se va, conectar datos móviles, por si acaso es la ¿eh? conexión, pero si no, aunque no me veas, con que te veamos a ti es lo importante. Bueno, si me veis, si me veis bien, yo sigo con el Yo ahora rollo. te veo y te escucho. Yo ¿Me ahora veis te veo y bien? te escucho. Sí, 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 Bien, sí. bueno, Felipe, pues nos estabas estábamos. contando sobre las zonas donde se plantaba. ¿Son las mismas zonas, las de antes, a donde se está plantando ahora o lo que hay ahora plantado? Hombre, lo que pasa es que se están abandonando muchas tierras, pero bueno, yo conozco muchas partidas, no solamente de Javia, como puede ser Ujú, Catarrochas, como puede ser Mongó, como puede ser Camino del Cementerio, como puede ser Terraula. Hay muchas zonas en Javia, pero también las hay en Benitachell, también las hay en Benissa, también las hay, o sea, y también las hay en esto. La zona del interior eran mejores para la Giró. Y toda la vida se ujú, había dicho que el de Saló, el vinegre de Saló, era el bueno. La gente hacía, se buscaban las tierras buenas para la moscatel, para que produjesen mucho, ujú, ¿eh? Y en los márgenes, que sabes tú que eran márgenes de canto rodado y de canto rodado y de piedra, los famosos ujú. márgenes de toda la marina, en esa zona se plantaba una hilera de giró con un 5% de merceguera para que cuando se hicieran los vinos de casa salieran más secos, decían. ¿Sabes por qué? La gente no sabía por qué, sabía que funcionaba, pero era porque la Giró coge un grado alcohólico muy alto muy rápidamente. ¿Eh? Ujú, Y entonces, si ellos primero lo que primero cogían era el trigo. Yo con los tíos de mi mujer cogíamos el trigo, lo llevábamos a la harinera de Benissa y ya teníamos el trigo. Después del trigo venía la almendra. Después de la almendra venía la pasa, porque con las pieles de la ujú. almendra se hacía, que se metían, que se quemaban, se hacía el gisiu, que era la lejía para poder escaldar. Después se escaldaba Vale. durante el mes de agosto. Ujú, Y al final, ya ujú, en septiembre, cuando se cogía los higos, el verdal de Oriola, entonces lo que se hacía era el vino para casa, el vino para la dona, el vino que era un rosado en la zona de Javia. Pero le ajá. echaban un poco de merseguera que hacía unos racimos muy grandes porque las tierras eran buenas, eran feraces. Y entonces el vino, que solamente era de una tarde, pues se quedaba con un rosado subido de color, casi un clarete. Pero en Saló no, en Saló tenían cup y lo dejaban toda la noche y lo dejaban al día siguiente. Y entonces hacían un verdadero tinto, que era el tinto de Saló. Y en Saló Vale. había dos clases de Giró, el Giró y la Gironet. En la administración te decía que era garnacha, pero ellos no hacían caso Gironet. Ahí está. ¿Por qué hablaban? La Giró era una uva de un grano más grande. Y la Gironet, como su nombre indica, es un diminutivo, pues era más pequeñita. ¿Me entiendes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí, sí, es que te cortaba un poquito y estaba intentando cambiar yo, pero te oigo, sí. Bueno, pues esa Giro o la Gironet la asimilaban a la garnacha. Durante siglos lo que se Sí. hacía es que se cogía de las uvas, las vides americanas que salían de los pies y se enterraban y se hacían barbados para después meterlos en primavera y al año siguiente injertarlos de los mismos sarmientos de la giró que se tenían. Con lo cual siempre se iba manteniendo el mismo tipo de uva. ¿eh? Ujú. En Jalón permanecía la giró en el Pla, porque fue el único Pla que no se llenó de naranjos. ¿Por qué? Porque no Ajá. tenían agua y porque helaba mucho. El agua se la dieron en el año 70,
que la traían de los pozos de Parcén. ¿Eh? Y yo me fui a Parcén porque cerca de la finca donde yo tenía quisieron hacer un polígono industrial. Y entonces, como no me hacían caso y siempre estaba pleiteando contra el ayuntamiento, me fui a Parcén. Y en Parcén sabía que la mejor uva de Giró, decía la gente que era de Parcén y de Benichembla. Esto no les gusta mucho a los de Jalón, lógicamente. Entre otras cosas, Jalón nunca debíamos de decir Jalón, porque es una castellanización que da lugar a error. Porque precisamente me dijo Fernando Mora que él precisamente era de Ribera de Jalón. De Jalón. Jalón está en Aragón. El río Claro. Jalón es un afluente del Ebro. Entonces, aquí tenía que decirse Saló. Saló, exacto. Saló. O haber dicho Saló o Saló si querían castellanizar para no poner la X. Pero tenía que ser Saló. Sí, sí. Bien, pues te estoy diciendo, ¿por qué distinguía el agricultor entre un tipo y otro? Porque probablemente, y esto fue muy posterior, cuando se empezó a hacer injertos de taller, cuando ya había viveristas, la gente ya era preferible ir a comprar la Giró el viverista Albaida que tener que injertarlo. Pero también hacían otra cosa, que ellos mismos llevaban un montón de varas y decían, injértame de estas varas. Entonces, de esa forma se pudieron mantener algún Giró. Pero la gente que ya era más fácil y decía, Giró, es la garnacha, le decía a la administración, pues cogían la garnacha del Navalcarnero, garnacha de Aragón, de Cariñena, y la injertaban. ¿Qué es lo que pasó? Claro. En todo el pla de Giver se mezcló la Giró con la garnacha. Pero he aquí que durante mucho tiempo era morfológicamente, se podía ver la uva, incluso, pero los fenotipos y la investigación clonal, la investigación ya para saber qué tipo de clones y todo eso, pues todavía no se había hecho muy avanzado, ¿no? Y con posterioridad ya se demostró que la Giró tenía su propia personalidad. Pero es que además es muy evidente. Y nosotros, mi hija y yo, estamos formando un grupo con una serie de chicos jóvenes que están empezando, porque yo llevo 50 años que voy a hacer ahora en el 2022. Pero ahora se han dado cuenta de que esta zona tiene, y mucha gente está viniendo, que tú lo sabes, claro. Mucha gente que eran de Alicante, que se habían vanagloriado del Monastrell, se habían vanagloriado de la época de los años 90, de la Cabernet Sauvignon, la Merlot, la Syrah, y bueno, ahora son aférrimos de la Giró autóctona, de la Moscatel. A mí me dijo un chico de Alicante, mira, tú con el Moscatel no vas a llegar a ninguna parte. Digo, bueno, pues no lleva a ninguna parte, pero si yo no tengo que llegar a ninguna parte, yo lo hacía el vino porque a mí me gustaba, porque sabía dónde iba. Bueno, pues ahora el tío me ha dado un poquito la razón. Claro, Felipe, tú fuiste un adelantado. Mi hija me sigue. Y entonces están investigando a través de la universidad para a ver si podemos hacer todo el pla de Giver y toda la zona, demostrar qué zonas son Giró y qué zonas son Garnacha. Porque si no, llegará un momento en que haya gente que, como está de moda decir que es Giró, diga Giró y tenga Garnacha. Claro. No, vamos a ver. Si tú tienes Giró, el Giró es tan bueno o mejor que la Garnacha. Y la Garnacha es tan buena o mejor que el Giró, porque depende de las tierras y de los sitios. Porque claro. no todos los... Aquí sí que ya entra la posibilidad de tierras. Nosotros tenemos tierras por Maserov, que están a 500 y 600 metros, que funciona, además Giró antiguo, porque son de gente que a mí me suministraban Giró en los años 80 y en los años 70, ahora están sus nietos llevando viñas de estas. Son chicos de 20 y tantos años ahora. El abuelo, el abuelo este tiene ahora 93 años, que no ha muerto todavía. A mí me ha dado a Antonio Moncho, y su yerno me producía. Además, yo tenía variedades que se reían entonces de mí. Tú sabes que había una variedad que le llamaban Argelino, con la cual hice yo un rosado, y se reía variedades, pone Argelino. Qué pena, porque arrancaron ese Argelino. No sé, ¿sabes por qué le decían Argelino? Porque la traían de Argel. Cuando iban a podar Argel, claro. Cuando iban a podar Argel, aparte de traerse las vasijas de hierro colado para hacer los arroces caldosos, también se traían variedades de allí.
Y por eso probablemente le llamaban argelino. Nunca supe qué variedad era. Nunca supe. Pero bueno, como Ya se ves. reían de mí, pues... Pero, Felipe, tú siempre fuiste un adelantado, porque a día de hoy es cuando se está viendo que las Bueno, pues eso elaboraciones que es tú una llevas haciendo casualidad. durante mucho Yo tiempo no... ahora son novedad, ¿o no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Mira, el otro día oí a Francesc, ¿sabes? Francesc Grimal. Francesc Grimal, el de 4 kilos, lo conoces, ¿no? Ujú, sí, Francesc. sí. Pues lo Ujú, oí ayer, el otro día, hablando con Fernando Mora. Y me hizo gracia por dos cosas. Primero, porque dijo, claro, yo tengo las variedades Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, porque al principio de los 90, el que no tenía color, lo defenestraban. Y vale. te voy a hablar de una cosa que poca gente sabe de la Giraud y de la Ginoret. Y es Cuéntanos. que, porque Francés también dijo, no sé qué clase de variedad de uva, me hizo mucha gracia porque me dijo, es que esa variedad de uva a veces se queda de color rosa y sin embargo tiene 15 grados de alcohol. Pues lo mismo le pasa a la Giraud y a la, no sé si es Giraud o Garnacha, pero le pasaba igual. Y hay 3 casos por lo que pueden ser, que yo Ajá. no lo he investigado, pero me gustaría que lo investigaran los doctores, porque yo sabes que soy un heterodoxo, yo no he ido a ninguna universidad, no me ha enseñado nadie, he aprendido por mí mismo, estudiando y vía experiencia. Pero he llegado a una conclusión que han llegado pocos. ¿Por qué no coge color ciertas uvas de Giraud? Puede ser por estrés hídrico, por la forma de poda, que se le cargue mucho, se le cargue poco, o por los diferentes tipos de fitosanitarios que se le echan. Que se ha abusado de fitosanitarios y a veces la uva se queda parada. Eso lo he Ujú, comprobado yo. Porque llevo vale. muchos años con la Giraud, muchos años. Entonces, si te llega a 15 grados, pero claro, te da poco color. Sin embargo, Ujú, yo cogí una elaboración que hice en el año 83. ¿Sabes por qué me acuerdo del año 83? Porque ¿por yo qué? nací en el 1943. Entonces, cuando tenía 40 años, hice una elaboración con sombrero sumergido en un cup. Ujú. Durante 7 días, durante 7 días con bazuqueo. Pues salió una Giraud impresionante. Tenía 16 grados de Color. alcohol. 16 grados de alcohol, mucho color. Y, Vale. y aguanté botellas 10 años. De tal Madre forma mía. que yo, sí, porque esa del año 83, después cuando vino en el año 93 un distribuidor mío de Estados Unidos que se llamaba Classical Wine, Almudena y Steve, vinieron y en la casa comimos y dice, voy a sacaros una botella del año 1983 a ver cómo está este Giraud. Qué Y estaba bueno. buenísimo. Y estaba buenísimo. Qué Pues, bueno. Si yo he pero tenido claro, ocasión de probar pero yo alguna tengo cosa botellas con del año, tiempo en tu bodega y están brutales con el tiempo. ¿Qué yo tengo características botellas dirías todavía tú del que año tiene la... 87. ¿Qué? Dime, ¿qué Yo tengo características botellas. dirías tú que tiene la Giro? Bueno, la Giro, las características, nosotros, mira, yo oí también a Francesc el otro día hablando y me decía, le preguntó Fernando Morán y dice, oye, Felipe, que nos estuvo hablando el otro día de la Giro, ¿vosotros tenéis Giro ahí? Y él me dijo, no, aquí la Giro no. Y a mí ya me lo habían dicho, porque yo tengo amigos en Menorca, que funciona la Giro Ros. La Giro Ros es la blanca, Ros es de rosado, de, Vale. de color rosado, ¿no? Roses. Bien, Ujú. pues la Giro blanca le funciona bien. Pero la tinta no, porque tiene mucho corrimiento allí. Aquí no tenemos ese problema. Pero aquí nunca ha funcionado la blanca porque no existe. Probablemente se dejó de plantar porque no debía de ir bien. Cosa que dicen que la Giro también está en Formentera. Ujú. Y en Ibiza no, pues yo tengo una. En Ibiza y en Formentera está la Giro también. Pero es de Cerdeña. No se sabe si viene con la corona de Aragón. Se cree que venía con la corona de Aragón, ¿sabes? Ujú. Es un Vale. apellido catalán. Giro es un apellido catalán. Ya Ujú. sabes tú que hay bodegas en el Penedès que hay una que se llama Sí, Giro Ribot, sí, que además exacto. hace ginebra. Ujú. Que se llama Giro, la ginebra. Ujú. Ujú. Exacto. Bueno, ahora te dejo hablar un poco porque ¿Me ya dejas me. hablar? Oye, genial. Felipe, ¿no bebes nada? ¿Eh? ¿No No, te no, has yo abierto nada? a mí me gusta beber a mediodía, por la noche no me gusta ¿No beber. te gusta? Oye, No, no. pues yo me he puesto una copita para acompañarte de algo que sé que te gusta, de una zona que sé que te gusta, como es Jerez. En este caso, Ah, sí, el palo sí, claro, cortado. claro. Buenos amigos Este, tengo. Yo mi sí, mujer me hacía buenas correrías
por Sevilla y por Jerez cuando me iba por allí. Ya. Creo que lo conté en la otra. Esa aventura creo que ya la he contado. Luego Sí, paso yo no para la ti. he escuchado, ¿eh? O sea que si te ¿No la has animas, escuchado, la aventura esa? no, ¿Segura? yo Porque no. cuando yo estaba en la escuela naval, cogía a Juan Sebastián Elcano, en la Virgen del Carmen se terminaba, en la Virgen del Carmen, el 16 de julio se terminaba el viaje del Cano y nos daban las vacaciones. Entonces el Cano tenía que volver a su base que estaba en Cádiz y tenía que Sí. hacer la travesía de 3 días desde Marín hasta Cádiz. Ah, Entonces tú hacías guardias y ibas gratuitamente, o sea, te hacías un viaje desde Pontevedra, te hacías desde Marín, te lo hacías hasta Cádiz. Y yo tenía familia en Sevilla. Y luego yo en Cádiz, ahí cogía un autobús y me iba a Sevilla. Y en Sevilla tenía un tío, un tío mío, no, un primo, casado con una prima hermana mía, sí. esto, era registrador de la propiedad. Y Ujú. entonces nos íbamos por todo el barrio de Santa Cruz, nos íbamos de chateo, y él siempre pedía un Agustín Blasquez. Y el Ay, Agustín qué bueno. Blasquez, él no pedía Agustín Blasquez, ¿sabes lo que pedía? Sí. Dame, chiquillo, dame un Agustinito, Un un Agustinito. Agustinito. Es Y que nos lo tienen mucho tomábamos arte. con jamón y piquitos, con Qué jamón y bueno. piquitos. Y, Agustín Blázquez. y llevábamos ya muy entonados a mi prima que se cabreaba. Normal. Oye, yo sé Sí. que Jerez te gusta mucho y de hecho, bueno, tu bodega estéticamente casi se parece mucho a una bodega jerezana, la Sí, es estética que como, tiene. pero sumergida en piedra, pero sumergida en piedra. Exacto, sumergida, sumergida, con esas paredes de excavadas en la cal viva. No, Y sé que has está hecho algún encavada experimento. en tap. Eso son margas. Son Ujú. margas. Son margas Vale, calizas Marga. con un 60-70% de cal, porque en el otro lado del pueblo, donde tengo la almazara, es en el Carrer Ujú. de la Cova. Y hay una cueva de 12 metros que tiene estalactitas y estalagmitas. Luego tiene que tener mucha cal para poder hacerlas, ¿sabes? Qué bueno, qué bueno. Oye, una bodega y una casa maravillosa que para mí es como un reducto de nuestra cultura valenciana, porque tiene Sí, una eso es estética mi mujer. preciosa y Mi tu mujer mujer tiene allí, mucho gusto. Mi mujer sí, tiene tu mucho gusto. mujer sigue conservando esa gastronomía tradicional, todos los utensilios que tenéis allí, todo lo que hacéis. Oye, ¿cómo es eso de trabajar en familia? Ahora que hablamos un poco de la casa y de la Mira, familia. pues te voy a decir una cosa. En una ocasión, en un teatro, me hicieron una interview y me hicieron hablar. Un Venía yo. interview, Felipe, un interview, ¿sabes lo que es, no? Sí. Creo que en un interview se sale sin ropa. No, 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 no. Me hicieron una interview, una interview. Digo, Felipe, Bueno, menudo escándalo. Oye, mira, pues te explico. Yo venía de la Odisea, ¿sabes? La Odisea sí. en la escaleta. Ya había tomado Cuéntanos, luego bastante nos vino y contarás un venía poquito de entonado. la Odisea. ¿Eh? ¿Cómo? Sí, ¿sí me oyes? Sí, sí, sí. Sigue, sí, Sí. perdón. Bueno, pues yo venía y entonces cuando me estaba hablando, me estaban haciendo preguntas, me dijeron lo mismo que me has dicho tú. Oye, ¿y cómo es vivir una familia? ¿Qué formáis? ¿Qué formáis? ¿Una piña? Y yo le dije, no, no, una familia. Ya. Quiere decir que en la familia es muy bonito cuando vienen tiempos como ahora, ¿eh? Cuidado, tiempos como ahora, Claro, que no tienes que despedir a gente, que puedes hacer claro, ERTES o no hacerlo, y que te puedes, claro. allí sí que nos unimos todos como una piña, porque tenemos que Mm. pasarla muy difícil. Pero yo nunca he querido tener trabajadores, por eso mi bodega y mis viñas y todo eso son muy particulares. Es decir, yo Ujú. prefería gente que me llevara al campo que tener gente asalariada que me llevara al campo. Cuidado, Ya, siempre lo he hecho. Lo he cuidado mucho eso. genial. Oye, pues nos vamos a meter un poco ahí en un temita un poco espinoso, pero que yo creo que viene a cuento, porque además se han juntado por tres sitios y creo que lo debemos de tratar. Hoy he visto una foto publicada Dime, dime. tuya donde desglosabas todos los impuestos y todo lo que, las inspecciones que ¿Viste? tenéis a nivel de... Pero es que Sí, además sí. un buen amigo Sí. tuyo y un experto en vinos, Juancho Asenjo, me dijo, oye ¡Oh! Eva, Cuidado, dile a cuidado, Felipe cuidado.
¿cómo lleva la parte Es muy financiera? peligroso. Es Dice, muy ¿cómo lleva peligroso, la parte Juancho. financiera un libre pensador como él? Así que ahí ¿Quién? está, la Se va. preguntita de Juan, que además viene a cuento. Dime, que no te he oído, no te he oído. Sí, sí, tú publicaste la foto y Juancho me dijo, oye Eva, si puedes, lánzale esta pregunta a Felipe, que cómo lleva un libre pensador como tú todo el tema financiero. Bueno, porque pues lo llevo como un martirio, porque, pero ten en cuenta que ya sufrí mucho, porque yo primero fui marino, no me gustaba la cuestión militar y estuve 20 años soportándolo. Me gustaba la marina, me gustaba navegar, para mí era maravilloso. Pero después, para poder liberarme de esa cadena, me hice, me hice una oposición a técnico fiscal de Hacienda. Con lo cual, ahí dile a Juancho que es por eso, lo llevo porque ahora incluso estoy liberado de eso, ¿no? Pero todavía me queda un poco de aquella época y entonces he hecho ese estudio de toda la imposición, tanto fiscal como parafiscal, que es indignante, porque en Europa ya la parafiscalidad, que no se debate en las Cortes, porque la Constitución nos dice que los impuestos se tienen que debatir, que tienen que debatirse, se tienen que debatir en las Cortes. No puede el gobierno porque sí poner impuestos. Tienen que debatirse en las Cortes. Los jueces ahora, si quieren modificar los impuestos, tienen que ir a las Cortes. Oye, ¿con qué derecho salgan unas tasas parafiscales? La última tasa parafiscal que fue una tasa que es de la organización del vino, que por narices te metes en la organización del vino. No sé si tú lo has visto entre todas las tasas que hay ahí. Sí, te lo he Entonces, leído, te eso, lo he leído. pues tú puedes pertenecer o no. Que, oiga, pues me parece, ¿usted qué se va a dedicar? Es que eso pueden ser un grupo de amiguetes que digan, bueno, yo ahora me hago de la interprofesional del vino, me pongo aquí a esto, a fulanito, a menganito, y encima me van a pagar cada bodega según lo que elabore, tanto por hectolitro, tantos céntimos, tantos euros por hectolitro litro. Oye, es estupendo. Y los ponen ahí y ya está. San Panchos. San Pancho, por orden ministerial. Ya. La parafiscalidad hay que ir restringiéndola, porque están las tasas parafiscales y los cánones, ¿eh? Y se abusa de eso, se abusa en España, se abusa mucho. Pues es importante que se hable, porque son de esas cosas que no se hablan, se desconocen del vino y muchas veces juzgamos también los precios de los vinos o la gente se queja, pero no es consciente de todo el esfuerzo que hay detrás y de todas esas cargas, ¿no?, que al final tenéis, empresas familiares como es en tu caso. Claro, pues no he Oye, estudiado yo para poder sacar adelante una bodega desde hace ya sí. 40 años. Bueno, yo empecé en el año 72, pero no salí al mercado hasta noviembre del 84, ¿eh? Ya, mucho tiempo. Sí, por eso ahora todas las bodegas jóvenes que hay ahora, en 3 días ya han salido al mercado, claro, están más preparadas. Ya te digo, ese grupo que ha hecho mi hija, que están Aida y Luis, que está Manu Viticultor, que hay una serie de chicos jóvenes y tal, con mucha ilusión, Manu pues me está por parece, ahí y que quieren recuperar la Giró, que están trabajando muy bien, pues yo estoy ilusionado con que mi hija esté ahí, ¿sabes? Hombre, claro, y que haya un futuro y que intenten hacer las cosas bien desde un Bueno, principio. el futuro es muy oscuro, como decía la canción aquella. Y muy incierto. Oye, pero yo creo que tú tienes un plan de futuro por ahí y creo que me han dicho que vas a hacer un vino natural. ¡Ah! Oye, Cuéntame, esto se lo cuéntame. dedico a Eva ¿Tú tienes Parga. unas maldades? Eva Parga es una investigadora del CSIC que está con su chico, que es estupendo. Y creo que están confinados ahora en Tenerife o en las islas Canarias, ¿no? Entonces ella ha trabajado mucho y me vino a la bodega porque tiene mucha ilusión en los vinos naturales. A mí mira, yo se tenía que trabajar para que todos los vinos fueran naturales, pero no hacer distinciones. Yo de todas formas firmé, porque soy consciente de que, bueno, en Francia, eso es para poner el sello vinos naturales. Pero eso trae un peligro. Yo, en plan de coña, no sé si a ella le hizo gracia o no, porque no me contestó mucho.
no debió hacer mucha gracia. Le dije, oye, y cuando yo ponga vino dulce natural, que precisamente es el que no es natural, entonces ella me recontestó rápida, pues no llevarás el certificado de calidad. Bueno, pues ese certificado es una mierdecita que te ponen así por detrás de la etiqueta, que es como una cagadita de mosca. ¿Sabes lo que te digo? No piensas una buena. Entonces eso lo pones por detrás. ¿Y tú te crees que el 99% de la gente no ve lo que ponga adelante? Y verá que yo pondré, ahora, a partir de ahora lo voy a poner, porque antes no lo ponía, pero ahora a partir lo voy a poner. Voy a poner vino dulce natural, que es el que no es natural. Y claro, tú me dirás, pues pon vino naturalmente dulce natural. Porque claro, como todo es tan coherente. Claro, entonces, y fíjate, ¿qué dirá la administración? No, la vais a volver loca. No me puede decir que no. El mío es vino dulce natural. Total. Vino dulce natural, natural. Natural, natural, por el método natural. Así se hace. Pero no, mira, será otra tasa más. Porque yo tengo que hacer la tasa de vinos varietales. Entonces sería tasa de vinos varietales y a los 22 haría una 23 tasa. Sería tasa de vinos naturales. Pero como no es natural, oye, que a lo mejor esa tasa te cuesta 800, 900 o 1000 euros que vayan al año que vayan a certificarte. Esto hay que decirlo, que se vayan enterando la gente. Claro. Mira, hay que ir, la administración tenía que ayudarnos, ir a hacer, oye, ¿qué tiene que hacer usted? Para certificar tal, pues venga, haga esto, haga lo otro, y que fuera muy gratuito. Pero si ya le estamos pagando de nuestros impuestos. Mira, ahí en la lista que yo he puesto, el primero era el IVA, el segundo era sociedades, porque yo no soy un autónomo. Y después Eva, impuestos especiales. Los impuestos especiales son los vinos sobre el alcohol, los impuestos sobre el alcohol. Díselo a los del sur, lo que tienen que pagar por impuestos especiales, porque por el alcohol añadido que le echan. Claro. Y después de eso vienen el IBI y tal, 1000 cosas. ¿Pero qué locura es esta? Y ahora otra por métodos naturales. Yo tengo que hablar con Eva Parga y decirle, oye, está bien, bueno, si queréis sacar eso, pero esto hay que llegar, porque ella había esbozado una zona para que solamente nos pusieran 20 euros el certificar vino natural. No me lo creo yo. Ya te digo, a mí por certificarme vinos varietales me clavan las frioleras de 800 y 900 euros. Es increíble. Al año, ¿eh? Suma todos los impuestos. Sí, que son impuestos sobre impuestos. Pues oye, Felipe, vamos entrando en la parte final. Normalmente el invitado del día anterior nos deja una pregunta para el invitado del día siguiente sin saber quién es, que yo antes te lo he mandado por WhatsApp, no sé si te la has pensado. Si no te dejo... No la he visto, no la he visto. Te dejo un ratito que la pienses mientras yo te... Yo voy sobre la marcha, dime. Vale, mientras te planteo la que nos dejaron ayer, ¿vale? Sí. Ayer nos dejó Goyo García Viadero, ¿lo conoces? En Ribera del Duero. Sí, nos dijo que qué harías tú para mejorar el mundo del vino. Una pregunta amplia, pero que a mí, especialmente de ti, me gustaría saber un poco tu opinión. ¿Qué deberíamos hacer entre todos? Mira, ¿sabes lo que hacía para ampliarlo? Beber mucho y que todos bebiéramos mucho. Esa es la mejor forma de hacer. Beber mucho y a veces es mucho. Menos cerveza y menos de esos que beben vinos naturales y después se toman un cubata, se toman una Coca-Cola o se toman un gin tonic, que es muy bueno a dársela de vinos naturales y luego tomarse un gin tonic. En vez de menos gin tonic, más castadiva cosecha miel, más vinos dulces naturales y naturalmente más vinos dulces naturalmente. Que eso sí que es natural. Y que sí, Felipe. Esa es la forma de mejorar el vino. El mundo del vino se mejora bebiendo. Todos. No, si tenemos una... Yo no estoy haciendo mucho de esto porque ahora por la noche no bebo. Porque me lo bebo todo por la mañana, a mediodía, ¿eh? Cuidado. Sí, es cuando mejor me sienta. Pero la mejor forma de mejorar el mundo del vino es bebiendo vino. Eso no cabe duda. Sin duda. Oye, vamos a hablar de la Odisea, que lo has nombrado antes, ¿vale? ¿Qué te parece que haya un evento que además en este caso te pilla de cerca, lo hace Alberto Redrado,
que ponga de manifiesto y ponga en el escaparate a los vinos mediterráneos. Los Que, vinos, a ver, yo le voy a decir a Alberto que ponga los frescos vinos mediterráneos, porque y que ahora eso está de moda la frescura. de Entonces que yo le voy a decir, tampoco te gusta Alberto, nada. los frescos vinos mediterráneos, del cálido mediterráneo. Frescos vinos en el cálido mediterráneo. ¿Me entiendes? Ahora todos tienes, como no sea fresco, pues vas dado. Menudo fresco. Hay que ser Total. un poco fresco. No hay manera contigo, de verdad. Te gusta provocar. Oye, qué evento más bonito, que organizan. Sí, no, bueno, aparte de eso, las charlas que hay al principio, Ujú. las catas, luego la posibilidad de muy petit comité hacer todo una serie de catas por esa mini feria que hay de elaboradores más o menos del mismo estilo. Yo, las dos que ha habido, me ha sido un desastre que este noviembre no vuelva a haber otra. Es una iniciativa de Alberto a la cual Ujú. nos apuntamos todos, somos de la familia y que además con mucho entusiasmo vamos. ¿Eh? Yo ya tenía un vino homérico que era el Ulises, de Ujú. Homero y John Jace, es un Ujú. vino mediterráneo que Ujú. siempre la hice con Giró desde el principio. Precisamente Homero es cuando le presentan a la triquiñuela que hizo Odiseo. Odiseo es Ulises Sí. en griego, ¿no? En latín era Ulises, ¿no? Bien, pues cuando quiere estafar y largarse de las garras de Polifemo, coge vino y se lo da. ¿Y sabes lo que dice cuando se lo da? Toma, bebe esto, que es la sangre de la tierra. La sangre de la tierra. Ahora que se habla tanto de que dé la imagen del sitio, qué mejor que ya Homero se adelantó a todos y dijo, es la De la tierra. sangre de la tierra. La Si sangre es de que la no tierra escuchamos es lo más bonito que se puede decir de un vino. un vino. No escuchamos, no observamos, Felipe. Al final estaba todo ahí, solo había que mirar. Parece Claro, que nos inventemos ahora todo. Pues oye, por esa odisea y por muchas ediciones más, porque es un evento muy bonito y que al final nos permite también poder hacer un recorrido por ese Mediterráneo tan bonito y tan fiel. ¿Qué pues opinas sí. tú del proyecto de Violeta y de Alberto? ¿Cómo ves sus Hombre, ya vinos? te estoy diciendo, Violeta y Alberto están haciendo una recuperación de la Giro impresionante con estos Ujú. chicos, con este grupo de chicos jóvenes, y yo estoy muy entusiasmado. A mí me van a hacer Ujú. el cofrade de honor o el presidente de honor. Totalmente. ¿Quién mejor que tú? Voy a ir Genial. de embajador de, Qué bueno, qué de- bueno. Oye, ¿ves futuro en la zona? ¿Ves futuro a través de la Giro, de la... Hombre, mira, sinceramente, esto no es priorato. Tú sabes que cuando José Luis Pérez Verdú estuvo conmigo ayudándome a hacer vinos y a poner espalderas y tal, me dijo que si me quería ir a priorato con Álvaro Palacios y todos estos. Mm, Y no sí, me fui porque, claro, ¿cómo me iba a ir si yo tenía todo mi trabajo y todas mis viñas y todo aquí en Javea? No pude ir. Ha pasado mucho tiempo. Ellos tuvieron una época de gran auge. Ahora está abierto. Nunca se puede saber si será o no esta zona. A mí sí que me gustaría. Creo que posibilidades hay. Primero porque, entre otras cosas, tiene el mar al lado. Ten en cuenta que las viñas que tenemos nosotros, que tiene Violeta, están a 13 kilómetros del mar y a 600, 500, 600 metros por la sierra de Bernia. Eso es una maravilla. Es una zona de veraneo que tiene mar y montaña al ladito, o sea, es increíble. Aparte de lo bonita que es, que tú la conoces. sí. Ujú. Es muy O bonito. sea que tiene Pues, un futuro que creo que será bueno pues y si no ojalá, fuera así, ojalá. al menos hay que pensar lo que sea así, Seguro que sí. digo yo. Oye, hablamos un poquito de tus vinos, que hemos De los míos, estado generalizando de la zona y de tal.
Sí, a mí me gustaría hablar un poquito de la Moscatel, porque tú a través de las diferentes elaboraciones muestras perfiles muy diferentes de ella. Cuéntanos un poquito lo que haces y según de dónde vienen, qué perfil toman. Pues mira, sí, nosotros, o sea, yo he estado trabajando tanto con la moscatel en seco, porque es lo más difícil. La moscatel Ujú, en dulce no es que sea fácil, pero ahí hay que hacer un trabajo más de bodega. En los dulces ujú. hay que hacer un trabajo de bodega ¿no? Porque las uvas, si sabes manejarlas, bueno, yo siempre digo que con uvas podridas hago buen vino. Entonces, si partimos de ahí, ¿eh? Sin podredumbre noble y sin segunda Ya va de podrida, con podredumbre ácida, por como se algo eres hacían un antiguamente referente. las micelas. Las micelas antes se hacían con todo el destrío, con todo el destrío. Entonces, con mala uva, yo, no, que no que haga yo el vino con mala uva, pero con uvas malas, que no es lo mismo que con mala uva. ¿Me entiendes lo que te No, digo? no, sí, Es sí. diferente. Si lo pones antes o lo pones después, es como naturalmente dulce o dulce naturalmente. Es lo Igual, mismo. lo mismo. Con mala uva o con uvas malas. Si dices con uvas malas, ya no es lo mismo que con mala uva, que no. No, Bueno, con uvas malas. Pues también puede ser buen vino dulce. Pero en seco hay que tener más cuidado. Primero porque hay que ir eligiendo. Y eso me ha costado trabajo de conocer todas las partidas de esto. Porque esto era común. Cuando se habla ahora, se habla, ¿verdad que se habla de parcela? ujú, Pero parcela muy pequeñito, ¿verdad? Y si ujú. hablamos de comarca, si Ya. hablamos de comarca, también podríamos dar el sentir o la tierra de ese conjunto que es toda una comarca, Ujú, sí, ¿eh? sí, Que sí. dé la comarca. Ten en cuenta que los moscateles que se hacen aquí no son iguales que los hacen en la sarquía. Ujú, Da su nota de diferenciación, ¿eh? claro. Da su nota. Yo empecé con el blanco seco en los años 80. En el año 98 hice el primer vino naranja de Moscatel, que era el que se llama Montediva. Sí, El, sí. el primero era el Castadiva cosecha dorada, que es un blanco seco de Moscatel, criado sobre las lías en acero inoxidable, control de temperatura, trasiego y saber manejar. Atmósfera de nitrógeno para que no oxide, para que no dé olores a ajerezamiento, porque tiende a hacer natas. Y luego en el año 98 saqué mi primer Montediva, que con aromas de monte, con aromas, porque ya de otras zonas distintas. El primero es las zonas cercanas al mar, zonas frescas, donde eran Ujú. olores de flores, de azahar, de jazmín, de, Sí, de diversas flores, que sí, sí. incluso pequeños toques de naranja, de mandarina, ¿no? Ah, de Pero cítrico. Ujú. sí, pero Pero no, Monte si Diva es cogemos, otro perfil. Monte porque Diva es otro he punto. cogido, he cogido una zona totalmente de monte. Es una zona que va desde la carretera de Giver a la carretera de Gata. Y entonces por ahí hay una zona donde hay un moscatel que nosotros elegimos y empezamos a hacer ese moscatel con las pieles, con bazuqueos, con oxidación, con diversas maderas y que hemos hecho muchas variaciones. Mi hija y yo después hemos mezclado con partidas hechas en acero inoxidable, con Ujú. más o menos tiempo de barrica, con barricas usadas, con barricas azueladas, con barricas... En fin, hemos trabajado para hacer un vino que sea totalmente distinto, y tú lo conoces, creo que lo Y lo conoces, es, y lo ¿eh? es. ¿Eh? Es Que sea muy totalmente diferente. diferente al blanco seco. Y por último, en el 2012-2013 se ponen los vinos de moda, los vinos de Ramiro, ¿sabes? Ramiro, ya Ujú. sabes, tú Sí, sí. me estás Ramiro, refiriendo, tu ¿no? Y Willy, Ramiro, que es amigo mío, y Willy. Entonces, ¡pum! sí. Hay bueno, ya la sumillería ya había, durante muchos años antes, ya había hecho gala de apreciar los vinos del sur. Ujú, A partir de yo me enrollé con mi noble en el año ujú. 98 ya, que por Sí, eso tú fue por siempre lo has que ya, estado allí. justo en esa época, el primer binoble fue el año 98, yo acudí el primero y ahí fue cuando ya empecé a hacer el primer vino naranja que se ha hecho en España con moscatel. Vino con velo, ¿no? No, no, con naranja. Ah, Vino vale. naranja es el del 98. En el Ah, vale. 2013, en el 2013 saco el primer vino de flor, porque me doy cuenta que en esa bodega
que tengo de 6 metros de altura, que siempre tiene una humedad impresionante, que no caía el velo. El velo estaba en verano y en invierno. Yo intentando luchar, porque los vinos naranjas, cuando los metía en barrica, si se iban bajando, veía que hacía el velo y olía por encima a ajerezado. Entonces había que hacer rellenos continuos, porque tendía a hacer ese velo. ¿Tú luchabas contra él? El velo ese blanco no es que le fuera mal, porque cubre de oxidaciones, pero da ese sabor a ajerezado. Dijo, pues voy a hacerlo. Claro, en vez de luchar contra él, lo dejamos. Entonces, y nace Tío Raimundo. Dejando más superficie. Y así saqué el primer Tío Raimundo. Porque ese Tío Raimundo, y claro, es que ahí el velo de flor lo tengo en invierno y en verano. Y lo tengo todo el año. No es como que lo hemos podido ver. Que por el calor cae y por el frío cae. Es como, tira más a las manzanillas. Porque tiene el velo todo el año. Y es un lujo, ¿eh? En 3 años tienes un vino fantástico. Y estoy trabajando con él desde el 2013. Estoy trabajando. He embotellado ahora, que me lo he quedado ahí porque ya me lo habían pedido, pero vino el coronavirus y tengo ahí, pues no sé si son 60 o 70 cajas. Súper codiciado, además, porque 60, sé que muchos de mis amigos... son más de 60, son 180, unas 200 cajas. Unas 200 cajas. Para nosotros es un recurso, y como tú bien has dicho, a través de esos 3 vinos nos enseñas 3 miradas sobre la Moscatel totalmente diferentes, y las 3 con identidad y siendo lo que son, unos perfiles que no estamos acostumbrados. También tengo los 3 moscateles dulces. Claro. El cosecha miel, que es una réplica del cosecha dorada, que ahí también vuelven a aparecer los aromas de azahar, de flores, pero mezclado mucho con la miel. Ahí la miel es muy evidente. Muy evidente. Se llama el cosecha miel. Sí, pero después está la diva, que es totalmente distinto. La diva es Tosca. ¿Tú sabes quién era la diva? Tosca. Tosca es la ópera. La ópera. Floria Tosca, era la ardente amante mía, la morena maravillosa. Bueno, pues la diva es una réplica del Monte Diva, pero en dulce. Además, en dulce. Es decir, recuerdan los aromas un poco de monte y tal, pero también lleva mucha naranja. Es un poco distinto, ¿no? Sí, espectacular. Pues... Los vinos dulces son los vinos operísticos, como es el Casta Diva, la Diva, el Furtiva Lágrima y el Recóndita Armonía, que es Tosca. Juancho pregunta... Para hablar. Eso es para hablar en otra ocasión. Juancho pregunta cantada por quién. Dime. Que Juancho pregunta que cantada por quién. Dime, no te oigo. A ver si me escuchas ahora. Juancho pregunta que esa ópera cantada por quién. ¿Cuál de ellas? La Tosca, ¿no? Hombre, Tosca a mí siempre me gusta por María Callas, ¿eh? Tosca me gusta por María Callas. Es cuando te voy a decir una cosa que no sabe de Tosca y lo sabe poca gente. Creo que no lo sabe se lo tengo que preguntar a ver si no lo sabe nuestro amigo Juancho Asenjo. Lo tenemos ahí, puedes preguntar. En Tosca se habla de un vino, ¿y sabes en qué pasaje se habla de Tosca de un vino? Cuando Scarpia, el villano Scarpia, que quiere sonsacar a Tosca para saber dónde está Cavaradossi y para traicionarle, y la quiere ligar porque es un malévolo voluptuoso y tal, está cenando cuando llega Tosca. Se nos va a cortar, Felipe, se nos va a cortar.